Bueno, ok, vamos a ver. Ah, hola Laura, hola Pau, Maggie, ¿cómo están? Steven, muchísimas gracias, María Angélica, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por compartir con nosotros hoy, que es un tema muy interesante, espero que les guste muchísimo, que disfrutemos mucho, mucho y que podamos hablar bastante de este asesino serial. Hola Laura, Laura, hola. Nada, bienvenidas, bienvenidos. Hola Nati, hola a todas las personas que se están conectando. Son mi amor, hola. Bueno, pues vamos a esperar que Dani se conecte. La idea, hola Ana, la idea hoy es hablar un poco o mucho sobre, vamos a, el monstruo de los Andes. ¿Sí? Entonces, espero que disfruten mucho este caso. La verdad es mi Hola, favorito. André. Hola, mira, ¿cómo vas? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Estaba por aquí saludando a muchas personas que se están conectando hoy con nosotros, Dani. Sí, bueno, Hola, que Reni. se unan cada vez más porque el tema de hoy, el personaje de hoy está bastante interesante. Sí, Dani, les estaba contando precisamente eso, les estaba diciendo que es el tema que a mí, o es el asesino serial que a mí más me apasiona, porque une curiosamente lo que más amo, que es la criminología y la psicología forense. Y es una invitación también a nosotros los psicólogos forenses de ojo con lo que hacemos, ojo con lo que decimos, porque tiene consecuencias, bueno, que lo vamos a ver. Entonces, Exactamente. No, y además es bueno conocer este tipo de casos porque así podemos, entre más conozcamos, digamos, su motivación, la motivación de los criminales, mucho mejor es prevenirla o prevenir, claro, digamos, nosotros ser víctimas de. Entonces, bueno, no sé si empezamos ya o esperamos a que se conecten más personas. no, yo creo que podemos empezar, cariño, porque para que nos rinda, para que de pronto nos vayamos a, aunque nos Perfecto. quedamos cortas, podemos continuar. Pues ya tenemos como 19 acompañantes, creo que podemos empezar. No sé qué te parece. Bueno, perfecto. Entonces vamos a conocer al personaje de hoy. Eh, bueno, vamos a ver quién es Pedro Alonso y digo quién es porque aún no sabemos si Pedro Alonso vive o está muerto. Bueno, Pedro Claro, Alonso nació en una de las épocas más violentas de Colombia, específicamente en 1948, y nació en un municipio, en el municipio de Santa Isabel, en un departamento del Tolima. Resulta, André, que sus padres eran campesinos y en ese mismo año, lo que sería el nacimiento de él, un grupo de paramilitares eh, digamos que invadió Santa Isabel y se llevó, digamos, cobró la vida de muchas personas, entre ellos el padre de Pedro Alonso. Su madre, quien estaba en ese momento en embarazo de Pedro Alonso, huyó del lugar, pues, atemorizada, evitando a que fuera descubierta por este grupo de paramilitares. Ella se instaló en otro municipio. Luego de haber vivido ese evento tan traumático, de haber presenciado la muerte de su esposo, ella sufrió fuertes crisis nerviosas que la llevaron a una fuerte depresión durante su embarazo y pasó todo su embarazo postrada en una cama. Poco tiempo después nació Pedro Alonso y su madre, después de que nació Pedro Alonso, su madre decidió pues rehacer su vida y se casó y tuvo más hijos. A los 4 años, porque digamos que cada dato es bien interesante, a los 4 años su mamá decide contarle que su verdadero padre fue asesinado. Al enterarse de esto, Pedro Alonso empezó a sentir hola, señor. sentir rechazo a sus hermanas, a sus hermanos, a su familia y siempre buscaba estar solo, porque digamos, al enterarse de que su papá
no era su verdadero padre, sino que había sido asesinado. Entonces, él siempre huía de todas las relaciones que tenían que ver con su familia. Después pasó el tiempo, incluso también recibió fuertes castigos, tanto física como psicológicamente, de su padrastro. Claro que, Dani, perdón que te interrumpa, cariño. Ahí hay algo importante, ¿sí? Y es que cuando estamos hablando de la infancia de Pedro Alonso, que además les cuento porque es el monstruo de los Andes, es catalogado como el monstruo de los Andes o el estrangulador de los Andes porque ataca en Ecuador, en Colombia y en Perú, Y en ¿no? Perú. Entonces, eso pues para que conozcan por qué es el nombre. Efectivamente, no sabemos si está vivo, ya se van a dar cuenta porque no sabemos, y tendría 72 años aproximadamente, o sea que podría Aproximadamente, estar. sí. Y otra cosa muy importante, Dani, y es que hay dos versiones de la historia. Eso es importante que todos ustedes lo sepan. Sí, ¿Sí? Hay dos versiones de su infancia. Efectivamente, así como estabas diciendo, pues el esposo o el padre biológico muere en la guerra, tiene un padrastro, pero aquí se bifurca la cuestión. Y aquí entonces ya empezamos a mirar. La versión que estabas diciendo es la de la la mamá, de la madre, sí. porque luego conocemos también la de él. Que en últimas quedamos como, bueno, no sabemos cuál es, porque los asesinos seriales, y más pues cuando ya están en proceso de condena, pues intentan dar explicaciones de su vida, ¿sí? Entonces intentan de pronto inventar cosas que realmente no pasaron para justificar los hechos. Te hice Claro. ahí la interrupción porque estabas precisamente hablando de los castigos físicos. La madre dice que no hubo eso, pero él sí Él manifiesta sí. que sí, él sí dice que precisamente que por eso la odia, por eso odia a la señora Belín. Sí, como Hola atribuyéndole, Álvaro, tratando de desplazar su responsabilidad exacto. o de tratar de justificar su comportamiento por los castigos que sufrió en su infancia. Y Ay, Dani, perdón, cariño. Mira, María Paternina nos está diciendo que leyó un documento sobre este personaje y un psicólogo lo categoriza como asesino múltiple. Bueno, aquí hay algo importante y es que debemos establecer si es asesino múltiple como asesino en masa o asesino múltiple como asesino serial. sí, ¿Sí? hay que, Porque si es asesino múltiple como serial, sí. Si es asesino múltiple como asesino en masa, no. exacto. Y bueno, pasó el tiempo, seguimos aquí haciendo como detallitos de su infancia Una que siempre, cronología. siempre tiene algo que ver en su, digamos, en su historia. Y a los 10 años, él decide huir de su casa y imagínense que se va a pie hasta Bogotá y ahí se, digamos, se camufla o empieza a vivir como indigente, a dormir en casas abandonadas, a dormir debajo de los puentes, en la calle, incluso llegó hasta a robar para poder sobrevivir y alimentarse y se encontró con un grupo de niños y adolescentes que también estaban en las mismas circunstancias que él. Resulta que él, en una de sus entrevistas, él resalta que en ese grupo de adolescentes y de niños habían dos niñas, a las cuales él les tuvo mucho aprecio. Pero él decide alejarse de ese grupo porque a las niñas una persona, un hombre, las secuestró y la otra persona, una pareja, se la llevó, la adoptó. Y él cuenta con la suerte de que una pareja extranjera lo adopta, incluso lo matricula en un colegio y incluso él se destaca por sus logros académicos, por su lectura fluida. Y casualmente en uno de esos días, uno de los profesores espera a que todos terminen, todos los compañeros salgan del salón y el profesor intenta violarlo. En esta circunstancia, a raíz de esto, él se siente traicionado y él decide escapar de lo que era su familia adoptiva y regresar a las calles y en ese lugar era donde él se sentía más seguro. Ujú. Ya cuando, Dani, nos dime, están haciendo una pregunta, cariño. Nos está preguntando Anthony Linero, una pregunta general con respecto a los asesinos seriales, que si creemos que puede darse una posible resocialización o son excepciones al tratamiento penal y qué ha sido la psicología al respecto. Anthony, yo pienso que el asesino serial, sea psicópata o sea sociópata, para mí, y desde lo que sé y desde lo que he estudiado,
la verdad, sí hay un declive en su conducta delictiva sobre los 40 años, pero no nos garantiza realmente que vaya a dejar de delinquir, porque precisamente hay diferentes características en los asesinos seriales y una de ellas es que necesitan hacerlo, necesitan todas las fases por las que viven. Entonces, a mi modo de ver, no sería efectivo. Además, tengamos en cuenta que las cárceles Muy poco realmente no tienen un probable. proceso de resocialización adecuado para este tipo de personas. No sé qué piensa Dani al respecto. No, sí, efectivamente, igual cada caso, digamos, hay que estudiarlo de manera muy, muy detallada y muy particular, pero como tú dices, André, es muy complicado, o por lo menos las posibilidades de que vuelva a resocializar son muy bajas y de que vuelva a reincidir una vez salga de la cárcel son altísimas. Y Claro. más que todo en este tipo de casos, o por lo menos el tipo de delitos que cometía Pedro Alonso, era muy probable que volviera a reincidir, al igual, por ejemplo, en el caso de Garavito, que bueno, eso también es otro tema. Claro, es que tengamos en Entonces, cuenta que estamos hablando de una desviación sexual, estamos hablando de algo que ellos no pueden evitar. Entonces, mientras están en las cárceles, son presos modelo, no se meten con nadie, bueno, se tienen que ganar el respeto, pero pues realmente no tienen ninguna alteración. Entonces, al parecer son perfectos, salen, pero cuando salen es como, por ejemplo, cuando nosotros, en mi caso, dejo de comer hamburguesas. Pues, perdónenme la analogía, pero dejo de comer hamburguesas y cuando como una, como que me la como con muchas ganas, con mucha ansiedad. Es lo mismo en el caso de ellos. Ellos, mientras están presos, mientras no tienen su objeto de deseo, pues están tranquilos, están claro, al límite, están a raya, perdón. Pero cuando salen otra vez y se encuentran con tantos estímulos, pues es, lo más probable es que recaigan. sí, lo que Y buscan peor, es descargar esa compulsión de todo el tiempo que duraron encerrados. Y por eso es que muchos de ellos, bueno, por lo menos en el gobierno colombiano, disminuyen los años en prisión por su buena conducta. Y no es porque en verdad se vaya a presentar un cambio, sino porque, como tú lo dijiste, o sea, su rango, su objetivo está, no, o sea, no hay niños en una cárcel, no hay niñas en una cárcel, en el caso de Pedro Alonso. claro, en el caso que estamos Entonces, hablando. por eso es que ellos se comportan divinamente y se adaptan muy rápido a la vida carcelaria. Exacto. Bueno, Dani, no sé si quieras continuar hablando un poco más de la infancia. Estabas contándonos sobre el abuso o el intento de abuso que padeció Pedro Alonso en el colegio, por el cual se fue para la calle donde se sentía más seguro. Además, Es, curiosamente era en Bogotá, exacto, una en ciudad Bogotá. grande. Pero bueno, estando en Bogotá, ya tiempo después, ya cuando se ha convertido, digamos, aproximadamente en sus 20 años, él decide regresar a la casa de su madre, pero siempre se notó esa mala relación con la madre, le reclamaba que por qué se había casado otra vez, que por qué había traído hijos al mundo, y las hermanas menores que él se quejaban constantemente de que él las manoseaba. Incluso la mamá fue testigo y se dio cuenta de que él que estaba intentando violar a su hermana menor. Algo muy, muy curioso es que la mamá comentaba que él a sus hermanas mayores no se No las metía con tocaba ni ellas, las no las miraba. tocaba. Incluso, pero con sus hermanas pequeñas, sí. Entonces ahí podemos ver cómo estas tendencias, como ya Pedro Alonso tenía tendencias pedófilas, orientaciones pedófilas en su personalidad, en los rasgos de su personalidad. Entonces, ese detallito es bien importante para lo que pues se desencadenaría después. Y otra cosa, Dani, cuando él cuenta que trabajaba en una zorra, es decir, un caballo que se utiliza en Bogotá, pues como para llevar cosas, mira que él ya manifiesta que él ya violaba a las niñas. Él ya violaba a las niñas. Y esto es importante, ojo, por favor, porque cuando contemos lo que sucede en la cárcel, cuando contemos su experiencia, que es la que detona todo, sí, es la que detona tal vez los asesinatos, pero realmente él ya agredía sexualmente a las niñas. ¿Qué hacía él?
Él iba y a la que veía niña, o sea, menor, muchísimo menor, por eso ya estaba su tendencia pedófila, además pederasta, porque él pasaba al acto. Recordemos que el pedófilo tiene inclinación en deseo, Inclinación. pero no necesariamente pasa al acto, ¿ok? Hay muchas personas que tienen pedofilia y no pasan al acto, es decir, no son pederastas. Cuando ya pasamos allá, pues ahí sí ya estamos hablando del delito como tal. Entonces, él sí las agredía sexualmente y luego las tiraba muy mal heridas. Las tiraba y las desechaba. Y pues claro, como él iba caminando, caminando, pues, y eran generalmente niñas de la calle. Otra cosa importante que quiero que tengamos en cuenta por ahí, todos los que estamos conectados, es lo que vos dijiste sobre las dos niñas, sobre el aprecio que él le tenía a esas dos niñas, porque para mí es importante. Sí, claro. Bueno, entonces continúe, es que me emociona. No, no, es que este caso es maravilloso, por decirlo así. Sí. Bueno, con todo y eso de lo que su mamá se da cuenta que está intentando violentar a una de sus hijas y de sus hermanas, la mamá lo echa de la casa. Entonces ya tiempo después ya él se convierte en un adulto, pero resulta que a él lo capturan, pero no por el delito de acceso carnal, sino por hurto. Hurto. Y porque bueno, él tenía que sobrevivir porque él era un indigente, o sea, siempre tenía aspecto de indigente, y él robaba, a veces vendía cosas, robaba para venderlas y poder alimentarse y poder sobrevivir. Y dura 7 años en la cárcel. No recuerdo muy bien dónde lo capturan, André, tú me corregirás, no sé si fue en Bogotá que lo capturaron por hurto. Sí, fue en Bogotá. Bueno, Y aquí entonces, viene lo importante, Dani, porque imagínate que en la cárcel él entra y es muy curioso por lo que le ocurre allá, porque entra, claro, el nuevo, pues joven, y relata, esto lo relata él, que sufre muchas agresiones, hay internos muy violentos con él y uno de ellos lo agrede sexualmente, es decir, lo viola. A lo que Pedro Alonso toma medidas, espera pacientemente, espera el momento y mata al sujeto. ¿Y cómo lo mata? Lo mata estrangulándolo. Eso también es estrangulándolo. particular. Se ganó 2 años más de condena, pero se ganó el respeto de todo el mundo. Así es. Bueno, y eh, él logra salir de la cárcel y pues bueno, él después de que fue agredido sexualmente por, por el, por el, por el preso, Interno. por el interno, él dice, no más, no voy a ser una víctima más, voy a ser yo quien, o sea, yo me voy a convertir en el victimario, en el agresor. Uh -huh. Y bueno, llega el momento de salir de la cárcel y es cuando él empieza, digamos, su faena. Él tiene un estilo nómada o tenía un estilo nómada. Él no se quedaba mucho tiempo en un lugar, siempre se desplazaba constantemente. Y bueno, empezó, eh, como tú decías, en La Zorra, que cuando se juntó con otras personas que lo ayudaron como a manejar eso, y él hacía como sus trabajitos. Y en esa zorra era cuando buscaba a las personas, a las niñas, porque él siempre buscaba niñas entre 6 y 14 años 14 años. aproximadamente. Entonces, bueno, ahí vamos a entrar ya un poquito más a lo que es el modus operandi de Antes de lo que... entrar en modus operandi, Dani, quiero recalcar algo que estabas comentando y es la primera vez que él asesina a una menor, ¿sí? Porque antes de eso, o sea, antes de empezar con el modus operandi, que es calcadito, que este caso es precioso porque a modo de enseñanza, claro, por supuesto, a modo de enseñanza te refleja la teoría maravillosamente, tanto desde la criminología. Entonces, hay algo muy eh, importante, y es que en ese trabajo que estás diciendo, de casualidad, o sea, por pura casualidad, y es un destino fatal para la menor, se encuentra con una nena muy pequeña, la monta la zorra, le dice que le va a dar como el chance, y realmente la viola y a ella mata
cuando le quita la vida, que ya vamos a hablar un poco del modus operandi, es decir, del modo de operar, de cómo hacía todo, pero cuando le quita la vida, él manifiesta algo creo que responde a la pregunta que nos hacían ahora, y es que en ese momento, por primera vez en su vida, su cuerpo se llena de felicidad. Entonces ahí ya cuando una persona hace este comentario, sabemos que no va a parar. Pues, ¿cómo va a parar? Bueno, aquí hace una pregunta María Paulina, y es ¿cuántos años tenía cuando violó a la primera niña? Él tenía aproximadamente, estaba en sus 20 tantos años de... Pero en cuanto a eso fue después de que salió de la cárcel, Sí, ¿sí? Que él empieza a quitar la vida. Pero antes de entrar en la cárcel, cuando él tenía entre los 12 años, 10, 12 años, él empieza a violar a las niñas. Lo que pasa es que no les quita la vida. Él también era un nene, o exacto. sea, él era joven. Y lo que hace es que empieza a violarlas y las tira. Entonces, exactamente a qué edad podríamos decir que fue aproximadamente después de los 10, 12 años, que viola pero no mata. No, Ya exacto. cuando viola y quita la vida, sí es como Dani informa después de los 20 años. Hola Bandera, hola Aldair. Hola, bienvenidos todos. Y Y bueno, habíamos quedado bueno, íbamos a modus entrar operandi. al modus operandi. Bueno, ¿cómo se acercaba él a las niñas? Él, digamos, él buscaba a niñas que, digamos, estuvieran solas, que, digamos, estuviera fuera del cuidado de sus padres o de sus cuidadores. Y una de sus tantas víctimas, digamos, vendía periódicos. Él de los pocos centavos, de los pocos pesos que él tenía, él se acercaba. Eh, bueno, quiero resaltar aquí que eh, cuando a él lo logran capturar ya por los delitos de violación, a él lo capturan en Perú, en Ecuador. En Ecuador, en Ecuador. Y él se hacía pasar por una persona, como era colombiano, él se hacía pasar por una persona extranjera, un turista, y le pedía a las niñas, le daba unos cuantos pesos para que la niña lo acompañara a mostrarle a la ciudad o que ayudarle a ubicarse porque estaba perdido. Y lo decía que lo Dani, acompañaba. disculpa que te interrumpa, cariño. Antes de que continúes con el modus operandi, es importante que las personas sepan sobre la victimología, ¿sí? Efectivamente, él no atacaba a cualquier niña, como tú estás diciendo. Generalmente eran de estratos socioeconómicos bajos, eran hijas de mujeres que trabajaban en los mercados, eran hijas de personas que estaban ocupadas, no estaban totalmente descuidadas, porque eso al parecer como que también le daba un poco de morbo a él, no estaban totalmente descuidadas, pero si eran en un descuido, pues ustedes saben, los que somos papás y mamás, uno medio se descuida y se le pierde la niña. Entonces él aprovechaba como esos momentos, pero tengamos en cuenta que solo atacaban niñas entre 6 y 14 años de estrato socioeconómico bajo. Y ahora sí, continuemos porque se las llevaba era mediante el engaño. Claro. Y él trataba de alejarlas de lo más posible digamos, de donde hubiera posibles Cansarlas testigos. y de Entonces, ¿qué cansarlas. hacía? Caminaba y caminaba y caminaba con el objetivo, como lo decías, André, de cansarlas, de fatigarlas y que él al momento de violentarlas, de accederlas, ellas no tuvieran la fuerza para poder defenderse. Entonces, él llegaba, él les golpeaba duro, les golpeaba durísimo en la cara, en el rostro, y ahí era cuando eh, las accedía carnalmente. ¿Qué pasa? En esta parte también, digamos, puede sonar un poco, de pronto para las personas, un poco de sensibilidad en esta parte, y es que cuando ellas del golpe se desmayaban, quedaban inconscientes, él, digamos, él perdía como la excitación o ese deseo que él tenía por las niñas. Como él veía que no, digamos, no veía el sufrimiento, por decirlo así, de ellas, mientras las estaba accediendo carnalmente, él lo que hacía era volver a pegarles para que las niñas pudieran reaccionar y él verle los ojos. Para él era muy importante que las niñas, él verle los ojos a las niñas y que las niñas lo estuvieran viendo a él.
¿Por qué? Porque él Hay decía algo también, dime, perdón, no, sí. porque él decía que le gustaba cómo se apagaba la luz de los ojos de las niñas y que para él eso era tan gratificante que él no podía dejar que las niñas cerraran los ojos sino hasta el momento de su estrangulación, porque pues la muerte final, la causa final de muerte era estrangulamiento. Mira, hay algo muy importante y es que él sabía perfectamente manejar los grados de estrangulamiento, ¿sí? Cuando estamos hablando de este tipo de asfixia mecánica, hay grados en los que pues se pierde la conciencia, pero la persona no fallece. Tengamos en cuenta varias cosas que ha dicho Dani, que hemos dicho hoy, y es que eran niñas de 6 a 14 años, estamos hablando de un hombre adulto, pues cuando él menciona que no las ponía a caminar para que se cansaran, porque eso es parte de su modus operandi, ponerlas a caminar para que se cansen y se resistan menos, pues entonces tú te haces la pregunta como, pero pues qué resistencia también podrían poner, ¿verdad? Pero hay algo importante sobre lo que decías, y es que efectivamente él primero las golpea, que son nenas, son muy pequeñitas, se desmayan, y él las empieza a llamar, las empieza a golpear suavecito para que se despierten. Cuando están despiertas es que las agrede, las viola. Antes no, dormidas nunca les hace eso. Entonces, mira que él controlaba eso y él las podía, de hecho, había horas de violación, había horas en las que su juego perverso era desmayarla, traerla de vuelta, desmayarla, traerla de vuelta. Entonces miren que era un grado, él ya conocía cómo tenía que oprimir, de hecho él cuenta que una niña se tarda 15 minutos en morir. O sea, él es muy descriptivo cuando se le interroga, cuando se le empieza a preguntar, y es precisamente por eso, porque créanme que lo que sufrieron estas víctimas fue inexplicable. ¿Por qué? Porque precisamente su sadismo estaba, como dice Dani, no es dormida, es despertarla desmayada y volverla a despertar. Hasta que ya, como manifestaba él, de pronto se iban quedando muy quietas y entonces ya decidía quitarles la vida. Y Andrea, para agregar, él al momento, él decía en sus entrevistas, él decía, yo me siento, o sea, para mí la muerte de ellas es tan gratificante que cuando no, digamos, cuando no estoy cometiendo el delito, mi cuerpo se llena de una tensión y de una ansiedad impresionante que necesito descargarla y es cuando busco a una niña. ¿Qué pasa? Cuando ya logra descargar toda esa ansiedad, toda esa tensión, lo que a muchos le impactó es que luego de que las niñas murieran, él se sentía relajado y él sentía que descansaba. Yo decía, yo Se acostaba a dormir descansaba con ellas, y se acostaba a dormir con ellas ya muertas, con el cadáver. con el cadáver. Incluso abrazaba al Gura, dormía con ellas Sí. abrazadas y Dormía en posición fetal con ellas, con ellas, sí. Y hasta que el eh, cuerpo se enfriaba. exacto, y una vez el cuerpo se enfriaba, ya él se levantaba y se iba. Pero él descansaba, ya él como ya él entraba, él decía, yo entro como en un estado de tranquilidad, de bienestar cuando hago esto y me quedo dormidas con ellas. Ah, otra cosa, André, que se nos estaba escapando era que él las trataba de muñecas, él las llamaba Uh muñecas. -huh. Mis muñecas están muertas, mis muñecas están por todos lados, yo maté a muchas de mis muñecas. Y eso es importante, digamos, en la perfilación de Pedro Alonso, que él, esto, bueno, esto se llama deshumanización, que veía a las niñas como un objeto, unas muñecas, bueno, Sí. ¿qué son las muñecas? Pues un objeto pues que tiene figura humana, pero son inertes, no se mueven, no, bueno, un objeto que solamente es para utilizar. Dani, al respecto que estás hablando sobre el objeto, es importante, desde la criminología se estudia a la víctima como desde tres, o sea, el papel de la víctima se divide en tres, ¿sí? En sujeto, que es cuando a mí me importa el sujeto, cuando yo le quiero hacer daño al sujeto como tal, el objeto, que es como lo tenía Pedro Alonso, que es lo que utilizaba para satisfacerse, o el medio, que en muchas ocasiones es como, por ejemplo, yo mato a los hijos de mi mujer, pero para hacerle daño a mi mujer. En este caso es fundamental lo que acabas de decir,
porque ya vamos, sí, organizar, ya vamos para allá. Sí. Te decía que es muy importante porque eso nos ayuda, como tú decías, al perfil de él, porque nos está hablando de lo que de lo que nos están preguntando, si es organizado, si no es organizado, y cómo ve él a la víctima. Entonces es diferente cuando yo sé que la está viendo como un objeto, como un sujeto o como un medio. Yo quisiera hacer una pregunta, Dani, o sea, yo quisiera como para que tengamos mayor interacción y ya vamos a responder lo que nos están preguntando, pero vamos a hacer les voy a hacer un resumen del modus operandi para que se nos animen a decir, yo voy a decir todo, para que nuestros colaboradores, los participantes se nos animen a decir cuál creen ellos que sería la firma, recordando que la firma es eso que hace el sujeto, pero que realmente no es necesario para llegar al fin de quitar la vida o de quitar la vida. Entonces, habíamos dicho que él, víctimas de niñas de 6 a 14 años, se las lleva con engaños, todas pues, tienen escasos recursos económicos, entonces las conquista con dinero, con cualquier cosa, entonces ellas se van a ayudarlo, ojo, porque él siempre está perdido. Eso es calcadito el modus operandi, él está perdido, entonces ellas, pues, muy bellas, son nenas, totalmente empáticas y amorosas, se los llevan a donde ellas creen que les va a ir bien, ¿verdad? Bien, entonces las golpea, las agrede sexualmente, las excede sexualmente, se desmayan, las revive. En esta cuestión está lo que él considere. Dependía, el tiempo que estaba con cada víctima dependía de cuánto durara la víctima, ¿ok? Entonces, cuando ya estaba muy cansada, cuando ya sé que se muere, él le da un beso en la mejilla, le da un beso en la frente, pasa a estrangular. Importantísimo lo que decía Dani para antes de responder, siempre mirando a los ojos para que se fuera apagando esa luz. Después las deja ahí en posición fetal, duerme con ellas, con la mayoría durmió, las tapa con periódicos viejos, curiosamente con noticias de él, las tapa con periódicos viejos o algunas las deja así y se va, ¿ok? Entonces se va por otra. Pues tengamos en cuenta que él atacaba a una niña por mes mínimo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la firma? ¿Cuál creen ustedes que sería eso que Pedro Alonso hacía que, oye, no era necesario hacerlo, pero aún así lo hacía? Recordemos algo importante que no dijimos, Dani, y es que el modus operandi me dice cómo lo hace, ¿ok? Cómo es cada cosa, pero la firma me dice por qué lo hace. La Porque firma es lo que me cuenta la fantasía de su claro, deseo. sus necesidades Entonces, psicológicas. exactamente. Entonces, a ver, los leemos. A ver qué piensa. Ya llegué yo. Ah, Johan ya llegó. Ya llegó Dani. Vamos a ver qué nos dice. Aldair dice, la firma sería cuando él se queda dormido con ella en posición fetal, que él cree que es cuando él se queda Ajá. dormido. Bueno, podría ser. ¿Alguien más que se anime? ¿Quién más se anima? Taparlas con periódicos con noticias de él. Dice Vale Mar. Ok. Bueno, claro, vale. Hay algo que sí debes saber y es que no siempre tenía periódicos a su paso. O algunas que las dejó así en la intemperie, otras que las Con tapaba con piedras. rocas. Exactamente. Kate nos dice, Dani, que cree que sería el beso. El beso. Interesante. Laura, la firma es desmayarlas y luego despertarlas. María Paternina, la firma sería como cubre a las niñas y lo del beso sería parte de su escenografía. Lauren mira a los ojos a las víctimas mientras mueren. Otra persona, Daniela, dice los besos que les daba. Nati Y dice, exacto, la posición fetal que adopta. Estrangularla sería su firma. Bueno, Dani, ¿tú qué piensas? Primero, ¿qué piensas de estrangularlas? A mí esa me parece muy, bueno, todas me parecen interesantes, pero esta tiene una propiedad. de estrangulamiento, bueno, el estrangulamiento, digamos, lo que no sería firma es porque él útil para asesinarlas es lo que él usa o sea, el método de asesinarlas es el estrangulamiento. Y la firma se conoce como lo que, digamos,
puede ser una huella, una necesidad que nos dejan el asesino sin tener relación con el crimen. O un ejemplo, pues sacándole un poquito de Pedro Alonso, es, digamos, una persona que le dispara a otra, pero digamos que en la escena del crimen puede dejar un cordón, puede dejar una flor. Y de hecho, una flor no tiene relación con el crimen, pero sí puede significar algo para el asesino. Entonces, eh, Entonces, ¿por cuál te inclinas? De los que nos han dicho las personas, ¿por cuál te inclinas? La soga, Luis, no. Siempre las dejaba amarradas. No, mi amor, no. no, bueno, No las dejaba amarradas. él siempre la ropa siempre la dejaba al lado de ellas, alrededor de ellas, y los cuerpos siempre eran encontrados completamente desnudos. Desnudos, pero no estaban amarradas, Luis, cariño. No. De Dani, entonces, ¿cuál piensas? Bueno, yo apuntaría más De a las que nos que han dicho. sería cuando él duerme con las víctimas y espera que pues se fríe el cadáver para él poder salir. Mira que yo me voy más por las personas que están diciendo desmayarlas y despertarlas. Y creo que, bueno, también dormir con ellas porque es totalmente innecesario, ¿sí? Es algo que hace después que, pues, es innecesario. Pero mira tú que también mirarlas a los ojos, para mí me da así como una información porque es lo que él dice. Para mí lo más importante de todo era mirarlas a los ojos y ver cómo la luz se apagaba. ¿Sí? Sí, Entonces, cuando me está diciendo eso, me está diciendo cuál es su necesidad, porque su necesidad entonces no era agredirla sexualmente, su necesidad no era satisfacerse, de hecho, si estaban dormidas no se satisfacía, su necesidad iba más allá de la agresión sexual. de la Entonces yo me inclinaría un poco más por las personas, el beso también me canciona, a mí el beso pues, también porque ya es como, pero sería como una despedida, ¿no? Ya como, ya te beso, tú no sabes, yo sí, pero que ya te vas a ir a dormir. sí. Pero mira que lo de los ojos sí me parece, porque él siempre lo refleja y él siempre lo dice. Yo lo dije, sí, Laura, sí. Entonces, eso me parece muy, muy significativo también, me parecería. Y despertarlas es necesario, o sea, si tú quieres matar a una persona no necesitas, pero eso despertarlas y que se desmayen, pues podría ser simplemente parte de su ritual, ¿ya? Y el Pero ya lo ritual. de mirarlas a los ojos hasta que se mueran y pues completemos con quedarse dormida Sí, bueno, después. ahora que mencionas el ritual, digamos que, por ejemplo, cuando el dormir podría ser parte de su ritual también. Sí, claro, Entonces, porque bueno, además era la detención, o sea, cuando él ya, pero y mira, entonces mira pues lo interesante de la cuestión, cuando la nena pierde la vida, cuando la luz se apaga de sus ojitos, él se le va la atención, él a hacer que se desmaye y levantarla no será más parte del modus operandi. Sigue Aldair, precisamente estábamos hablando que podría ser como parte también de su ritual, eh, pero entonces imagínate que de Aldair, pero la cuestión, se me fue la idea. eh, No sé qué estabas les está diciendo, está hablando emocionada. del Menos modus mal ya me operandi, que conoce era que, lo que era el ritual y el modus operandi de la respuesta hacia ajá, la pregunta del Dair, no, sí. pero bueno, ya no recuerdo, pero sí, efectivamente, era hablando un poco de esa firma, no, ya, que cuando se va la vida, se extingue la vida, mira que él ya descansa, o sea, el ciclo termina, ya, hay total descensión, entonces se puede relajar tranquilo con su muñequita, eh, que le produce pues como esa satisfacción. Y hasta que vuelve y le dan ganas y él decía, me tenía que parar a buscar otra nena. Bueno, Andrea, ahorita aquí recordando que se me van viniendo así como partecitas, datos interesantes. Y cuando él, el policía encargado de la investigación lo entrevistaba, a él le preguntaba, pero ¿dónde están las niñas? Entonces él decía, mis muñecas, o sea, no busquen más porque mis muñecas están con un ser muy especial. Y ese ser especial soy yo. Y Total, él recalcaba que él, él digamos que esa conducta que él tenía de asesinarlas era una forma de él de ayudarlas para evitarles sufrimiento, digamos, en las condiciones en las que se podían encontrar las menores,
de que pues eran de estratos bajos, podrían estar un poco descuidadas de sus padres o estaban solas cuando él se las encontraba. Y él decía que, Dani, pero él decía que qué, perdón que te él, interrumpo, me emociono y te interrumpo. no, sí, sí, él decía que eh, él hacía eso era para ayudarlas, que él se creía un ser Para salvar. especial como un Dios que está aquí, que está con un objetivo en la tierra y es ayudar a esas niñas a que no sufran más y es por eso que él eh, se las lleva. Pero mira que a mí eso no me convence. O sea, a mí no me convence ni eso, ni la historia de... ¿para qué él sacó otro, él se inventa, para mí, se inventa esa historia de que las quiere salvar, de que ta, ta, ta. Sí, Y hay otra cuestión que se inventa y es que no es él. Entonces él dice, no, es que no soy yo tenía un cómplice y entonces empieza a elaborar toda esta estrategia. Por favor, no ser, o sea, era usted y lo hacía por control y por sadismo. Puedes decir que por sí, salvarlas era lo que te decía, como tú muy bien planteas, él se creía el salvador de ellas, tanto así que decía que tenía que seguir para Estados Unidos a salvar a las niñas y que si hubiera podido salvar a sus dos amiguitas cuando estaba en su pandilla de gamines, como él decía, pero realmente eso creo que es una estrategia, era una estrategia de él, era una estrategia porque simplemente de salvar, de pronto eso es lo que él quería pensar, pero de ahí hay muchas otras connotaciones que no encajan en lo de salvar. Y luego mira que se inventa esta historia de otro de otra personaje que es el que persona, mata. Él dice que sí, que él es el que que ella viola las y violaba, el otro sí, mata. sí, Hola, Meli. ¿y qué? ¿Por dónde iba? Ah, bueno, no nada de eso, que él se inventaba ese tipo de historia, bueno, manera de persuadir, que eso es digamos, usar esa estrategia de manipulación, de poder desplazar su responsabilidad eh, y pues tratar de convencer a la gente que él no había hecho nada. Él decía, yo solamente soy un hombre amable, yo solamente soy un hombre bueno Ujú, y yo no he hecho absolutamente nada. Por exacto. aquí Sí, preguntan que si solo fueron sí, solo niñas, eran niñas. solamente Solo eran. niñas de 6 a 14 años. Y Dani, y además dime, que mira que cuando me estás contando esto, hay algo muy importante que se sale de todo lo que él pensaba, de todo lo que él decía, que no encaja, y es que el tipo de violencia que él utilizaba era totalmente instrumental, era un tipo de violencia fría, calculada, respondiendo a la pregunta si era organizado. Él no quería que lo cogiera para nada, él sí claro, tenía su estrategia de escape, su estrategia de acercamiento, de hecho cuando lo cogen es porque le apelan al ego que él habla, porque lo acusan, creo que no lo dijiste, Dani, lo acusan de que hace parte de un grupo de trata de personas y entonces sí, él pues se indigna y dice, ¿cuál trata de personas? Yo no estoy acá por eso, ellas son mis muñequitas y es que hay una persona especial que las está salvando y ahí es donde empieza toda la cuestión, pero es por el ego que se le ataca. Entonces, mira que es curioso, toda esa invención que hace de otra persona, toda esa invención que hace que él no, que él es inocente, cuando realmente es totalmente organizado, es una violencia totalmente instrumental y dirigida a dañar, claro. Y bueno, de hecho ya planificada. pasando a una parte más jurídica, más legal, su defensa lo quería hacer pasar por una persona que no estaba mentalmente bien. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahí es cuando empiezan los detallitos, la investigación, la perfilación, y es que el hecho de esconder un cuerpo, porque él los escondía, muestra que esconder un cuerpo quiere decir que no está bien dejar cuerpos en cualquier lado. O sea, cualquier persona, digamos, dice, o sea, yo no tengo que matar y dejar el cuerpo ahí para que todo el mundo lo vea, porque no es moralmente ni socialmente aceptable. Entonces, y además el hecho de la forma en que él se acercaba a las niñas era totalmente premeditado. Entonces, es por Claro. eso es que ahí cuando empiezan a corroborar de que él no es una persona que está enferma, que no tiene ningún trastorno Pero mental ojo, Dani, eso pasó en Ecuador, donde en lo Ecuador. condenaron a 16 años y tuvo una rebaja por buen comportamiento. Gracias. ¿Qué ocurre cuando lo deportan a Colombia, que no tiene, no hay denuncias, no tiene antecedentes, Dios mío bendito, y entonces la gente, toda la policía, el DA saben que es una persona muy peligrosa, gracias a Dios aparece un caso,
¿Y qué es lo que ocurre tan terrible? Y me encanta que hayas tocado la parte psicológica o jurídica, porque a él en Colombia lo declaran inimputable. Él en Colombia es donde, en Perú, en Ecuador no, gracias a Dios, en Ecuador no, pero en Colombia es donde dicen que él efectivamente sufría de una psicosis cuando cometió todos los delitos, por tanto, se fue a un psiquiátrico y ¿qué pasó cuando cumplió Cuando su estaba condena? Que curado, no fue una condena, salió curado, salió para la calle y hasta el sol de hoy. claro. Dani, una pregunta tenemos. ¿Qué posibilidad hay de que de La que si la madre no lo madre no hubiese le hubiese contado. comentado sobre la verdad de su padre? Bueno, nosotros no nos podemos, digamos, como fijar en una sola situación. Tengamos en cuenta que mencionábamos también de que él sufrió abusos, sufrió maltrato, pues según la versión de él, que él sufría maltratos. Entonces, digamos que pudo haber influido en algo que la madre le hubiera dicho la verdad, pero no podemos ignorar lo que por lo que él pasó después de la violación, de los maltratos físicos, de los maltratos psicológicos. Entonces, todo eso, No podemos atribuir efectivamente a que todo lo que hizo fue porque le dijeron que era adoptado, porque entonces imagínense ustedes la cantidad de personas que han sido adoptadas claro, tendrían esa razón para cometer delitos. Realmente es algo que él, a mi modo de ver, utiliza siempre para hacer sentir mal a su mamá. Es algo que sí posiblemente empieza a desencadenar esa ira hacia las mujeres, porque tiene una ira muy fuerte hacia las mujeres. Pueden, por favor, claro que sí, claro que sí. claro. Entonces, eso sí puede ser ahí importante, pero no podemos decir que porque le No es dijeron que era adoptado, determinante. entonces todo esto se formó. Dani, Eh, o- no, Ali, Otra cosita que iba a decir, bueno, lamentablemente en Colombia y en Ecuador, digamos que daría lo mismo asesinar a una niña o asesinar a 20 niñas. Lamentablemente en exacto. Colombia, las leyes colombianas, no existe la acumulación de penas. Entonces, la pena máxima que le dieron en Ecuador y acá en Colombia fueron de 16 años. Incluso a él le preguntaron, pero ¿cuántas niñas? Le dijo, bueno, más de 300 en Ecuador, unas cuantas en Perú y en Colombia hay muchísimas más. Entonces, eh, lamentablemente, bueno, hoy en día la pena máxima está en 60 años aproximadamente, pero en ese tiempo eran 16 años y no existía acumulación de penas. O sea, daba lo Ajá. mismo asesinar a una persona o asesinar 10, 20, 30. Entonces, y bueno, y eso, súmenle el buen comportamiento que se le iba Exacto. disminuyendo la pena. Cariño, nos preguntan que si puede ser que él haya cometido todos esos actos debido a los diferentes traumas que vivió a lo largo de su vida. Mira, acá hay algo importante, Carvan. Desde mi punto de vista, cuando vos sufrís cosas que no debes sufrir, tenés dos formas de reaccionar, ¿cierto? O lo devuelves toda la sociedad o no, pero siempre hay una opción. Entonces nosotros debemos entender el comportamiento, pero no caer tal vez en justificar que está haciendo eso por eso, porque hay muchos casos, Car, hay muchos casos de personas que han sufrido cosas peores, sí, incluso peores, y realmente no, realmente son resilientes y realmente salen adelante y al contrario, ayudan. Entonces, puede ser que tenga algo, pero realmente lo que haya cometido no lo vuelve pedófilo, no lo vuelve pederasta. Entonces, sí ves, ahí hay cuestiones importantes. Dani, una preguntita. Aquí como porque ya se nos está de pronto acabando el tiempo y esto está muy entretenido. Ustedes y vos, ¿qué piensan? ¿Psicópata o sociópata? Bueno, vamos a dejar que la gente responda porque han estado bastante participativos en el día de hoy, que de verdad eso es bastante Es excelente. gratificante para nosotros. Bueno, bueno, yo de Su hecho yo iba a tocar detonante. ese tema ahora de que si era de si correspondía más a un psicópata o a un sociópata. De hecho, yo iba a tocar ese tema. Entonces, no Sí, sé, me parece súper importante.
Su detonante más significativo para convertirse en un violador pudo haber sido un intento de violación por parte de su profesor. ¿Qué tan lejos llegó ese intento? Bueno, a ver, tengamos acá algo importante, ¿sí? Eh, y es, hoy, Nati, que no podemos decir que ese sea su detonante más significativo, porque realmente él después, o sea, él antes del abuso ya agredía a niñas. Y después de lo que le pasa en la cárcel es que las mata. Entonces, si podríamos hablar de un detonante para quitar la vida, yo diría que sería más como lo que le pasó en la cárcel. Cuando él le quita la vida al sujeto mediante la estrangulación, lo que siente se crea como una adicción para él. ¿Y qué tan lejos llegó ese intento? No se especifica, no se profundiza, solamente se aclara que hay un intento de abuso sexual y el niño sale disparado para la calle. Sí, exacto. Bueno, aquí dice Kate, Kate, sociópata porque tuvo un alto número de víctimas. bueno, aquí hay algo importante para aclarar, Kate, y es que cuando hablamos de sociópatas o psicópatas, pero asesinos seriales, porque no todos son asesinos seriales, ni todos los asesinos seriales son psicópatas, por ejemplo. Entonces es importante que entendamos que ya tiene muchas víctimas, independiente de si es sociópata o psicópata, solo por ser serial, solo, perdona el solo, por ser serial significa que tiene más de 3 víctimas, es decir, pues ese tiene más de 300, entonces ya tiene muchas. Ahora, la sociopatía va más ligada a la crianza, va más ligada a sus experiencias, Factores va más sociales y ligada a todo ambientales. lo que vive. Y la psicopatía también va ligada a lo que vive, pero hay una condición ya a nivel neuronal, una predisposición que viene ya ahí marcando de pronto unas pautas importantes. Sí, porque hago la pregunta, pero no hacemos la aclaración. No sé si quieres complementar algo más, Dani, sobre sociopatía o psicopatía, para que puedan Sí, responder. bueno, yo quisiera complementar que pues efectivamente la sociopatía va más relacionada al tipo de trastorno de lo que es el antisocial, ¿no? Hay, digamos, más, digamos, bueno, para mí o por lo menos de lo que yo he estudiado, me voy más como por la teoría de que lo social, el sociópata, digamos, más impulsivo, más desorganizado, y el sociópata, que eso es lo que los diferencia, que es mucho más, más limpio en sus ¿El crímenes o en su sociópata o el psicópata? comportamiento. El psicópata. Entonces, Pero, él es bastante cuidadoso, por eso es que se toman tanto tiempo en planear cómo van a cometer el crimen para no ser capturados, porque pues para ello es muy bueno. De hecho, no todos los psicópatas matan, porque de hecho hay psicópatas totalmente eh, integrados. integrados, camuflados en la sociedad, que pueden ocupar altos cargos en empresas, altos puestos Políticos. políticos y todo. Entonces, esa es, para mí, según lo que he Pero mira, estudiado, eh, pero mira, hay algo que me llama mucho la atención, Dani, quería ver precisamente, y es que efectivamente todo indica que sería psicópata, ¿cierto? sí, Pero a mí el caso de que, para mí, la pérdida de sus 2 niñas gaminas en la pandilla, que él quería, que él claro, estimaba, me hace pensar un momento, porque es que hay algo importante. El psicópata no puede tener esos sentimientos. Ahí, no, esa es la diferencia, una de tantas, pero es una diferencia entre el psicópata y el sociópata. El psicópata no es incapaz de sentir eso. ¿Ves? En cambio, Pedro Alonso sí siente eso. Pedro Alonso quería a esas niñas. Pedro Alonso se desespera cuando las pierde de esa manera. claro, Entonces, a mí me llama la atención también la reacción hacia su madre. ¿Ves? La reacción que tiene, la ira que tiene, todo lo que está ahí. De hecho, alguna teoría psicoanalítica plantea, pues no vamos a hablar de eso, pero plantea que precisamente todo eso está matando a su mamá, o sea, todas las víctimas, ¿no? Eso ya es claro. otra cuestión. Pero entonces mira que a mí me parece súper interesante eso y yo pensaba yo llevo estudiando este caso unos cuantos añitos y psicópata, psicópata, pero mira que últimamente yo digo, oye, no, mira que tal vez este puede ser sociópata,
porque Sí, tenía sentimientos. claro. Entonces eso ahí como interesante a Bueno, discutir. y de hecho, no se sabe mucho, que por eso esa parte también sería muy importante. No hay mucha información de lo que fue su vida personal. No sabemos si pudo, digamos, encontrar una pareja, pudo tener hijos. No, Entonces, esa parte también es importante para nosotros poder determinar si en realidad es un sociópata o es un psicópata. y poderle responder a Katy si se involucraba sentimentalmente. Yo podría decir que en su infancia sí lo hizo, en su adultez no hay registros de ello. En su infancia sí lo hace con estas dos niñas, porque él Claro. manifiesta que tenía su pandilla, incluso hacia sus padres adoptivos, a los primeros, a los extranjeros, porque él se sentía feliz, él decía que él tenía como una vida normal, que él estaba cómodo, entonces, bueno, no me atrevería tampoco a decir que los amaba, los quería, porque nunca lo manifiestan, pero pues tal vez sí podría involucrarse sentimentalmente, pero como dice Dani, desconocemos esa parte amorosa, pero sí es un llamado como a mirar bien a ver qué ocurre ahí, porque esa unión con las niñas a mí me parece muy, muy importante. Dani, se nos está acabando el tiempo. No Sí, sé si tienen preguntas, yo estoy feliz hoy, esto fluye, fluye, muchos sí, comentarios. coméntenos si les gusta este tipo de actividades para hacerla todos los jueves a esta misma hora y poder analizar todos los jueves un caso diferente. Lauren, Lauren, no, actualmente, ¿qué se sabe de él? nada, eso es lo grave. Y mira, y no se sabe nada por culpa de el mal proceso judicial y el mal proceso psicológico, porque a alguien se le ocurrió en una evaluación psicológica forense manifestar que era, era inimputable, Sí, ¿sí? Que tenía era, pues, un trastorno que para nada. Ah, mira, sí, sí les gusta. A nosotros nos encanta. sí, sí. De hecho, si tienen alguna persona, algún caso en especial, podrían dejar sus comentarios para poderlo traer el próximo jueves. Y, ay, sin duda las mejores, mi admiración, hay muchas gracias. Gracias, mi Katy Bella. Sí, Muchas algún gracias. caso que quieran que estudiemos, nos dicen y nosotras muy juiciosas, si no lo hemos estudiado ya lo haremos. Repítanlo, estoy dando clases de psicología jurídica y me ayudaría mucho, ok. Qué bueno, de verdad nos Bueno, alegra muchísimo que estemos aportando a su Garavito, el conocimiento y a su asesino de la formación, soga. el asesino de la soga, Garavito, Garavito que no puede faltar. Sí, personaje. sí, lo que dices, Dani, es excelente que la gente se esté vinculando, que la gente quiera saber de esta área porque es maravillosa, es difícil, pero es maravillosa. Y para nosotras es un honor que nos abran un espaciecito en sus vidas para hablar de estos temas. Asesino de la baraja, asesino de la soga. Ok. Sí, bueno, André, entonces para poder dejar el en vivo guardado, ya que mucha Sí, gente nos está pidiendo eso, sí, claro de que verdad sí. nuevamente muchas gracias por su participación, hoy estuvieron bastante activos. Eh, Gracias por estar a esta hora del jueves conectados. Muchas gracias por todo, eh, Gracias, por el Álvaro, feedback. muchas gracias. Muchísimas gracias. En cualquier momento se corta. Por supuesto, va a estar en Instagram y también en Huella Forense en Facebook para que nos sigan y estén enterados de todo. La próxima semana vamos a intentar hacer el en vivo por Facebook para poder tener como mayor cobertura para que muchas personas se puedan conectar. Entonces ha sido un placer, Dani, y nos vemos. Ya lo voy a Bueno, dejar, lo mi vamos a dejar André, acá. un besito y descansa. Y Bueno, gracias a igual. todos, que descansen todos. Gracias. Muchas gracias a todos y feliz noche.